Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionado /diagonal a de tenerlos aquí hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo y especulación en el mundo del entretenimiento turco, especialmente en lo que respecta a una de las actrices más queridas y seguidas del momento, Hande Erçel. Si eres fan de las series turcas como yo, seguro que conoces a Hande. Su belleza, talento y carisma la han convertido en una de las estrellas más brillantes de Turquía y, por supuesto, en un nombre conocido en todo el mundo. Pero hoy, no vamos a hablar de sus papeles icónicos ni de sus últimas apariciones en eventos de moda. No. Hoy vamos a desentrañar un rumor explosivo, el supuesto embarazo secreto de Hande Erçel. Sí, lo oyes bien. Se habla mucho de que Hande podría estar esperando un bebé, y no solo eso, sino que todo se ha mantenido en un hermetismo absoluto. ¿Pero por qué tanto secreto? ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Y qué peligros podrían estar acechando en este supuesto embarazo que nadie te ha contado? Prepárense porque vamos a adentrarnos en un mar de rumores, detalles y, por supuesto, mucha especulación. Antes de que empecemos a sumergirnos en este tema fascinante, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Solo tienen que hacer clic en el botón rojo de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así estarán al tanto de todas las últimas noticias, análisis y chismes del mundo de las series turcas y el entretenimiento en general. No se lo pierdan. También no duden en dejar sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Ahora sí, vamos a empezar a desmenuzar este misterio del supuesto embarazo secreto de Hande Erçel. La primera pregunta que surge es, ¿de dónde vienen estos rumores? Pues bien, todo empezó a finales del año pasado, específicamente a partir del otoño, cuando comenzaron a circular fotos y vídeos en redes sociales donde se especulaba sobre un posible cambio en la figura de Hande. Algunos fans y medios comenzaron a notar lo que parecían ser ligeras curvas en su abdomen, y también, algunas veces, se la vio usando ropa más holgada, especialmente en eventos públicos y en fotos tomadas por paparazzis. Estas observaciones, por sí solas, podrían no significar mucho. El cuerpo de una persona, incluso de una celebridad, cambia naturalmente. Sin embargo, en el contexto de la vida de Hande y con la gran cantidad de atención que recibe, cada detalle se examina con lupa. Los rumores se avivaron aún más cuando, en algunas entrevistas y eventos, se le vio evitando el alcohol y prefiriendo bebidas sin alcohol, un comportamiento que, aunque normal, alimentó las especulaciones. Por supuesto, las redes sociales explotaron. Los fans comenzaron a debatir y a especular sin parar. Los foros de discusión, los grupos de fans en Instagram y Twitter, se llenaron de teorías. ¿Estaba embarazada? ¿Era simplemente un cambio de peso, tal vez debido a un nuevo régimen de entrenamiento o a un cambio en su dieta? Quizás estaba experimentando con su estilo y prefiriendo ropa más cómoda. Las preguntas eran muchas y las respuestas escasas. ¿Pero por qué tanto secreto? ¿Por qué Hande no ha salido a confirmar o negar estos rumores? Bueno, hay varias razones que podríamos considerar, y es importante analizarlas con detenimiento. En primer lugar, está la privacidad. Hande, como muchas celebridades, es muy celosa de su vida personal. Proteger su intimidad es algo que valora mucho, y no es de extrañar que quiera mantener ciertos aspectos de su vida alejados del escrutinio público. El mundo del espectáculo es intrusivo y la vida personal se convierte en un producto que se vende al público. Si Hande ha decidido mantener este asunto en privado, es probable que sea para proteger su bienestar emocional y el de su pareja. En segundo lugar, está la presión mediática. La prensa turca, como la de muchos otros países, puede ser implacable. Los paparazzis persiguen a las celebridades sin descanso, y la especulación y los rumores son el pan de cada día. Si Hande estuviera embarazada, la presión para dar una exclusiva, para mostrar su barriga, para hablar de su estado, sería enorme. Los medios de comunicación estarían en su puerta día y noche, buscando la primicia. Tendría que lidiar con entrevistas constantes, con la necesidad de hacer declaraciones públicas, y con la invasión constante de su espacio personal. Tal vez por eso ha preferido mantener todo en secreto, al menos por ahora. La discreción, en este caso, podría ser una forma de protegerse de esa vorágine mediática. Y aquí es donde entramos en la parte más interesante y preocupante, los peligros que podrían estar acechando en este supuesto embarazo secreto.
Si Ande realmente está embarazada y está manteniendo todo en secreto, podría enfrentarse a una serie de desafíos y riesgos significativos. Uno de los principales peligros es el estrés. El estrés es perjudicial para cualquier persona, pero durante el embarazo puede ser aún más perjudicial, tanto para la madre como para el bebé. El estrés constante, la ansiedad y la preocupación pueden liberar hormonas que afectan negativamente el desarrollo del feto. El estrés puede aumentar la presión arterial, lo que podría provocar preeclampsia o eclampsia, complicaciones peligrosas para la madre y el bebé. También puede afectar el sueño y la alimentación, lo que puede provocar deficiencias nutricionales y problemas de salud. Además, el estrés prolongado puede aumentar el riesgo de complicaciones durante el embarazo, como parto prematuro o bajo peso al nacer. Si Ande está constantemente preocupada por ser descubierta, por la presión mediática, por mantener su vida personal en secreto, es muy probable que esté experimentando un nivel de estrés considerable, lo que podría afectar negativamente su salud y la de su futuro hijo/A. Otro peligro es la falta de apoyo. Un embarazo, especialmente el primero, puede ser un momento muy vulnerable y delicado. Necesitar apoyo emocional, físico y logístico es fundamental. Si Ande está tratando de ocultar su embarazo, podría verse privada del apoyo de sus amigos, familiares y por supuesto de su pareja. Aunque es posible que cuente con el apoyo de su pareja en privado, la falta de una red de apoyo más amplia, especialmente en momentos de necesidad, puede ser muy perjudicial. Esto podría generar un sentimiento de soledad y aislamiento que podría afectar negativamente su salud mental y emocional, aumentando el riesgo de depresión posparto. Además está el tema de la atención médica. Para tener un embarazo saludable, es esencial recibir atención médica adecuada, realizarse los exámenes necesarios y seguir las recomendaciones de los profesionales de la salud. Las visitas prenatales regulares, los análisis de sangre, las ecografías y otros exámenes son cruciales para controlar la salud de la madre y del bebé, y para detectar cualquier posible problema a tiempo. Si Ande está ocultando su embarazo, podría retrasar la búsqueda de atención médica o incluso evitarla por completo, ya sea por temor a ser descubierta o por la dificultad de acceder a servicios médicos discretos. Esto podría poner en riesgo su salud y la de su bebé, aumentando el riesgo de complicaciones y, en casos extremos, incluso podría poner en peligro sus vidas. La atención prenatal adecuada es la base para un embarazo saludable, y su ausencia podría tener consecuencias graves. Y por supuesto, no podemos olvidar la seguridad. Si Ande está en una situación de riesgo, ya sea por la presión mediática o por cualquier otra razón, es fundamental que se sienta segura. Mantener un embarazo en secreto puede dificultar la protección personal y aumentar el riesgo de situaciones peligrosas. Los paparazzis podrían volverse más agresivos en sus intentos de obtener fotos o información, lo que podría generar situaciones incómodas e incluso peligrosas. Además, la falta de transparencia podría dificultar la comunicación con las autoridades en caso de emergencia. La seguridad física y emocional de Ande y de su bebé debería ser una prioridad absoluta, y ocultar el embarazo podría comprometer esa seguridad. Pero, ¿qué pasa con la pareja de Ande? ¿Quién es el padre del supuesto bebé? Bueno, aquí la situación se complica un poco más. Actualmente Ande está en una relación con Hakan Sabank, un empresario turco perteneciente a una de las familias más ricas e influyentes de Turquía. Si el embarazo es real, es muy probable que Hakan sea el padre del bebé. Sin embargo, la relación de Ande y Hakan ha sido, hasta ahora, bastante discreta, y han tratado de mantener su vida personal alejada del ojo público. Ambos son personalidades públicas con vidas ocupadas, por lo que mantener su relación privada ha sido un desafío constante. Si la pareja decide mantener el embarazo en secreto, la situación podría ser aún más complicada, ya que ambos tendrían que lidiar con la presión de la prensa, la opinión pública y, por supuesto, la responsabilidad de cuidar de un nuevo ser humano. La combinación de la fama de Ande, la posición social de Hakan y la expectativa de un bebé en una sociedad conservadora como la turca, crea una situación compleja. Ambos tendrían que protegerse de la atención mediática, lidiar con los rumores y especulaciones, y al mismo tiempo prepararse para la llegada del bebé. Además, el hermetismo podría generar tensiones en la relación, ya que tendrían que enfrentar juntos las presiones externas y las responsabilidades internas. En este contexto hay varios escenarios posibles. Podrían decidir hacer pública la noticia en algún momento,
tal vez cuando se sientan preparados, o podrían continuar manteniendo el secreto hasta el nacimiento del bebé, lo que implicaría un nivel de discreción y protección aún mayor. Otra posibilidad es que la noticia se filtre a los medios de comunicación, lo que desencadenaría una avalancha de atención y especulaciones con consecuencias impredecibles. Sea cual sea la decisión que tomen, tendrán que estar preparados para afrontar las consecuencias de sus acciones. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué sucederá con Andy y este supuesto embarazo secreto? Bueno, la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo el tiempo dirá si estos rumores son ciertos o no. Lo que sí es cierto es que la vida de una celebridad nunca es fácil. La presión mediática, el escrutinio público y la necesidad de proteger la privacidad son desafíos constantes. Lo único que podemos hacer es esperar y desear lo mejor para Andy. Si está embarazada, esperamos que pueda disfrutar de este momento especial con tranquilidad y felicidad, y que reciba el apoyo que necesita. Y por supuesto, esperamos que tanto ella como su bebé estén sanos y salvos. Es importante recordar que independientemente de si los rumores son ciertos o no, Andy Ercel es una persona, y tiene derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones sobre su vida personal. Es crucial respetar su espacio y evitar la especulación sensacionalista, especialmente en un tema tan delicado como el embarazo. El respeto y la empatía son fundamentales en estas situaciones. Ahora, para resumir brevemente los puntos principales del vídeo, hemos explorado los rumores del supuesto embarazo secreto de Andy Ercel, hemos analizado las posibles razones por las que podría estar ocultando esta información, y hemos examinado los peligros y desafíos que podría enfrentar en esta situación. Hemos hablado de la privacidad, el estrés, la falta de apoyo, la atención médica y la seguridad, y hemos considerado el papel de su pareja, Hakan Sabank. Hemos debatido las posibles implicaciones y escenarios, y hemos enfatizado la importancia del respeto y la empatía. Y con esto, llegamos al final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Andy está embarazada? ¿Por qué creen que está manteniendo todo en secreto? ¿Creen que está tomando la decisión correcta? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que podría suceder? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encantaría leerlos y responderles. Recuerden, este vídeo es una especulación basada en información disponible públicamente y en el análisis de rumores. No tengo información privilegiada ni contacto directo con Andy Ercel. Muchas gracias por ver este vídeo. Realmente aprecio su apoyo y su tiempo. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan mis próximos vídeos. Estén atentos para más noticias, análisis y chismes del mundo de las series turcas y el entretenimiento en general. Estaré investigando más a fondo y compartiendo nueva información en cuanto esté disponible. Suscríbanse para no perderse nada. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Y gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo.